Gracias, querida Tere. Muchas gracias por tu muy cálida presentación. Y sí, soy de casa y a mucha honra de la Universidad de Guadalajara. Empiezo por desearles muy pronta recuperación a Miguel Ángel, a Jacqueline, en fin, a las y los colegas que no pudieron estar físicamente aquí por razones de salud, pero que han mantenido, como ya dijo David Gómez Álvarez, vigente su compromiso con el tema y sin embargo nos acompañan. Mis deseos de la más pronta recuperación y un abrazo muy cariñoso. Felicito también a David Gómez Álvarez mucho por esta iniciativa. Creo que era muy oportuno y muy importante. Y por supuesto a la universidad y a las organizaciones internacionales que la secundaron, porque sí es muy preocupante lo que está pasando y es mejor decirlo pronto y ojalá esta reunión, este foro desembocara en una propuesta de organización que dé seguimiento a estos temas y no solo se agote en un puñado de magníficas exposiciones como las que acabamos de escuchar por parte del vicerrector, que hizo un gran texto inaugural, y los temas que hemos venido escuchando. Ojalá continuemos y que la universidad tomara este papel de seguimiento de los asuntos vinculados con la reforma electoral en curso. Yo coincido con lo que ha dicho Jacqueline Pechard, suscribo hasta las comas de lo que dijo Jacqueline Pechard, porque sí creo que hay una amenaza cierta, no solamente al INE, como ya se dijo repetidamente aquí, hay una amenaza cierta a la democracia misma del país con esta propuesta de reforma. Es una amenaza que además está planteándose a la luz del día y que puede verse tan rápidamente como la lectura de la iniciativa planteada ya por el señor presidente de la República y por qué paradoja, por el director de la Unidad de Investigación Financiera de la Secretaría de Hacienda y el director de Aduanas del Gobierno de la República en una de las conferencias mañaneras. Cuando se lee esa iniciativa, uno ve que parte de un mal diagnóstico, que en todo caso es un diagnóstico, uso con precaución los calificativos, pero los uso, falso y demagógico. Parte de dos supuestos esa iniciativa. En primer lugar, dice, y lo dice explícitamente, que las autoridades electorales han hecho mal su trabajo. Dice además, en esa exposición de motivos, que la mejor prueba de que hicieron mal su trabajo fue la última consulta sobre revocación de mandato. Lo dice expresamente. Y añade que, segundo punto, es necesario emprender esta reforma, no solo porque el INE hace mal su trabajo, en su opinión, porque además las y los consejeros, en particular dos de ellos, eso no lo dice la iniciativa, generaliza, no han honrado el principio de imparcialidad, porque no obedecen al gobierno de la República. Y añade, digo, y aquí la parte demagógica, que es necesario bajar los costos, que el INE es muy caro, que las elecciones son muy caras y que es necesario ir al principio de austeridad para modificar la composición de las cámaras, de todas las cámaras del país. Hay que tener presente esto, no solamente las federales, el Senado y la Cámara de Diputados, sino que propone toda la modificación de todos los congresos estatales de México con el mismo principio o con los mismos principios invocados de austeridad republicana y de una mejor representación política, en opinión de quienes escriben esa iniciativa. Y propone además que se modifiquen los ayuntamientos de México. Es decir, lleva sin diagnóstico alguno de cómo funciona el municipio en México,
propone que todos los ayuntamientos se integren de una manera diferente para finalmente componer una nueva forma de elección popular basada, en efecto, en la elección de consejeras o consejeros por voto popular. Esta es la nuez de la propuesta que hace el señor presidente de la República. Entonces, suscribo lo que ya dijo la consejera Pechard, iba yo a decir, mi querida doctora Jacqueline Pechard, lo suscribo completamente, porque creo que no hay un buen diagnóstico en esta iniciativa, y además creo que se trata de un diagnóstico a los calificativos que ya puse y de los que me hago cargo con responsabilidad: falso y demagógico, añado ahora tramposo. ¿Por qué sostengo esto? Porque, en primer lugar, la idea de la austeridad es inexacta en cuanto al costo del Instituto Nacional Electoral. Se le han venido añadiendo en cada una de estas reformas que relataba Max en su exposición cada vez más facultades, más obligaciones. No se puede pedir austeridad y al mismo tiempo añadir nuevas obligaciones, porque entonces sería imposible resolver con eficacia los procesos electorales. Es una ecuación absolutamente elemental, de lógica básica. Si el INE va a tener más obligaciones, como propone la iniciativa presidencial, eliminando a todos los órganos electorales de los estados, se va a encargar además, dice esa iniciativa, no solo de todas las elecciones, incluyendo la de ayuntamientos, todas, sino además sería el responsable de organizar todas las consultas populares que propusiera el señor presidente de la República o las personas jurídicamente legitimadas para pedir consultas populares. Y además se encargaría, en su caso, de organizar las elecciones internas de los partidos políticos que eventualmente así lo solicitaran. Es decir, se encargaría de todo lo que implicara un voto en una urna en cualquier lugar de la República y en todo momento. Y al mismo tiempo se está diciendo, pero sin dinero. O con el dinero, y esta es la trampa, que temporalmente, y lo dice también la iniciativa, aportaría el gobierno de la República. Es decir, pasaríamos al modelo de aprobarse una iniciativa así, según el cual la organización de las elecciones ya no estaría en manos de un órgano imparcial que ha probado en México y en el mundo y a lo largo de los años su eficacia y la manera exitosa en que nos ha convocado para convertir nuestra voluntad ciudadana en un voto, pasaría, según esta iniciativa, a manos del gobierno, directamente, a que fueran funcionarios, servidores públicos del gobierno o servidores públicos designados o propuestos por el gobierno mexicano a organizar las elecciones del país. Por otro lado, se dice hay que reducirle el dinero a los partidos políticos. De plano, dice esta iniciativa, quitarles el dinero de los gastos ordinarios, solo darles algo de dinero, mucho menos para las campañas. Y el resto del tiempo, gastos, nada, cero gastos ordinarios para los partidos. Durante muchos años, quienes tenemos edad suficiente, pero también libros suficientes, porque con eso alcanza, sabemos que en este país se pagó al PRI con el dinero del gobierno de la República, justamente, así funcionaba. Las oficinas públicas se convertían en oficinas de partido cuando había elecciones. Los funcionarios se volvían militantes de partido, iban a las campañas, llenaban los mítines, viajaban por todo el país, usaban los recursos públicos para respaldar al partido oficial. Fue a ese modelo al que se opuso la creación de los órganos electorales en México, entre otras cosas. Lo que hoy estamos viendo, por eso
me hago cargo de los adjetivos que he usado y lo vemos diario. Abran el periódico de hoy y lo volverán a constatar, de hoy o de ayer, elijan. Es exactamente eso que acabo de describir. Funcionarios públicos que viajan convertidos en militantes de Morena a hacer campaña electoral por toda la República, a sumarse, además por petición expresa del señor presidente y del líder del partido mayoritario en el país, a hacer campaña. Han sacado a los servidores públicos a hacer campaña y los siguen sacando. Están usando los recursos públicos del país para esos fines, a pesar de que está prohibido y a pesar de que han sido sancionados una y otra vez. Lo mencionaba también Jacqueline Pechard, una y otra vez por hacer uso de recursos públicos para hacer campaña a favor del partido oficial y del presidente. Se usaron aviones del ejército mexicano durante el proceso de revocación de mandato. Se usó el uniforme, que en algún sentido laico consideramos, sin embargo, sagrado. El uniforme del ejército mexicano, del mismísimo comandante de la Guardia Nacional, para hacer campaña a favor del partido en el gobierno. Se rompieron todas las reglas electorales durante el último proceso de revocación de mandato. Todos y todas lo vimos. No añado nada que no hayamos visto, constatado con nuestros propios ojos. Y sin embargo, el diagnóstico que propone esta reforma electoral dice que lo que falló fue el INE, porque fue el INE el que sancionó a esos funcionarios y sancionó al partido oficial para impedir que se cometieran todos estos abusos que hoy, vuelvo a la misma idea, hoy se siguen cometiendo. Está a la vista de cualquiera que se proponga abrir el periódico, repito, del día de hoy o de cualquiera de estos días. Así que el diagnóstico es falso, es un diagnóstico demagógico y es un diagnóstico tramposo. Si se le quita ese dinero a los partidos de oposición, si se le da todo el dinero al partido en el gobierno, si las y los consejeros van a ser propuestos por el gobierno, como ya también se explicó, 20 del gobierno, 20 del gobierno y 20 del gobierno, disfrazados de poder ejecutivo, legislativo y judicial, entonces estamos de regreso en un modelo de control prácticamente absoluto del poder, de la integración del poder y por lo tanto el monopolio autoritario, lo subrayo otra vez, autoritario de la representación política. Es gravísimo lo que estamos viendo en este momento. Por eso suscribo lo que se ha dicho y por eso creo que valdría la pena en todo caso, si vamos a hacer una reforma que, como ya lo ha dicho el consejero presidente del INE una y otra vez y varios especialistas en la materia, a lo que también me sumo, no es indispensable una reforma electoral en este momento. Se puede organizar la reforma, la elección del 24 y las elecciones que vienen con lo que en este momento está planteado. Pero los partidos de oposición parece que ya cayeron en la trampa y que ya se les ocurrió hacer otras reformas a modo en función de sus propios intereses. Ya entraron al saco, me temo. Bueno, si no se puede evitar esta discusión sobre el contenido de una reforma electoral, yo propondría primero que se haga en función de lo que nos diga el INE, que son los que realmente saben qué cosas se necesita cambiar, adecuar, afinar técnicamente para que las cosas salgan bien. Y para cuidar tres aspectos a los que me refiero y con eso cierro, Tere. En primer lugar, si se ha de cambiar la ley y la Constitución, o a la inversa, la Constitución y la ley, que se cambien primero para que el financiamiento al INE y a los órganos electorales, también al Tribunal Electoral, no dependan de los humores políticos de la Cámara de Diputados o del presidente de la República. No deberíamos tolerar que se repita el espectáculo
que vimos hace poco del INE pidiendo que por favor le den el dinero para organizar elecciones que están instruidas por la ley, mientras el Congreso, la Cámara de Diputados, se lo niega de una manera que fue en un momento dado francamente majadera. No, ese espectáculo no deberíamos aceptarlo. Si debe haber una reforma, que se ponga en la Constitución y en la ley que el financiamiento al INE y al Tribunal Electoral debe ser en función del padrón electoral y debe ser en función del número de elecciones que cada año tiene que realizar, el número de consultas establecidas para ese mismo ejercicio fiscal, incluyendo en su caso las consultas internas de los partidos políticos. Todo eso se puede calcular, está calculado, es un número, no es un capricho, y debería quedar en ley que esa cantidad de dinero es intocable y mucho menos no negociable en función de la obediencia o de la desobediencia al presidente de la República, como de hecho sucedió en este espectáculo que vimos recientemente. En segundo lugar, creo que debería aclararse que las elecciones constitucionales para los cargos públicos no son lo mismo que las consultas populares, ni las consultas populares se pueden establecer día a día como si fueran un capricho, mucho menos son lo mismo las elecciones generales a los cargos públicos que la solución de conflictos internos de los partidos políticos. Tengo para mí que no debe someterse al INE y a las autoridades electorales a esa dinámica tramposa, repito, según la cual organizar consultas o elecciones internas de partidos es lo mismo que organizar elecciones constitucionales. Si se ha de regular, que se regule eso y que quede perfectamente establecido cuál es la naturaleza jurídica y política y los efectos jurídicos y políticos de cada una de esas tres operaciones distintas que producen, por lo tanto, distintos desafíos para las autoridades electorales. Y obviamente, por último, subrayo a todas luces, no debemos permitir la captura en la elección, en la designación de las y los consejeros electorales. De ninguna manera es aceptable la propuesta del Gobierno de la República, ya lo he dicho varias veces en ese sentido, para poner a sus amigos, a sus cercanos, a sus fieles, para respaldar desde el INE las posiciones políticas de la autoridad. De ninguna manera. Creo que el mecanismo, esa es mi convicción personal, que hoy está establecido en la Constitución y en la ley es correcto, funciona bien y creo que debería mantenerse absolutamente intacto. Recordando, sin embargo, que cuando se integra un órgano electoral no se está haciendo una suma de parcialidades. Aquí me opongo incluso a lo que se mencionó en alguna de las intervenciones anteriores, hablando de sobrerepresentación de un partido. No, en los órganos electorales no hay representación de ningún partido. No es la suma de parcialidades lo que construye la imparcialidad. La imparcialidad es un principio en sí mismo y debe ser construido a partir de la mecánica del consenso, sí, pero del consenso basado en la equidistancia de todos los partidos respecto a todos los consejeros. No es, insisto, un problema de equilibrios internos en los órganos electorales, ni tampoco es, ni mucho menos, es un problema de obediencia de quienes encabezan esos órganos electorales, a quien encabeza el Poder Ejecutivo Federal o cualquiera de los poderes de la Unión. La autonomía es un principio intocable y es un principio que se manifiesta como la ética en su conjunto en la conducta efectivamente realizada y no solo en las normas jurídicas. En fin, si se ha de modificar la ley, que se modifique para consolidar al INE, para fortalecerlo y para darnos a las y los ciudadanos por lo menos la oportunidad de soñar que podemos mantener vigente nuestra democracia, que como dijo bien Héctor Raúl hace un momento, puede ser
el peor de los regímenes, cito a Churchill, con excepción de todos los demás. Y puede ser un régimen muy criticado, muy acosado, pero es el único que le permite a las minorías tener voz, es el único que le permite a los distintos, a las personas diferentes, hacerse escuchar y tener una representación que no sea aplastada por la dictadura de la mayoría ni por la dictadura de la aritmética lisa y llana. Si se debe reformar, que se reforme para apoyar al INE. Gracias, Teli. Muchísimas gracias.